todos los caminos conducen a Roma. ¿Recuerdan? Ok, pero de todos esos caminos, aquellos que eran rutas comerciales, bueno, digamos que todos ellos pasaban por Constantinopla. ¿Y qué? Pues que pasen, ¿qué importa? Resulta, Pipo, que llegado el cuarto siglo después de Cristo, el mundo había cambiado mucho. Para sostener las riquezas ya no era suficiente conquistar, saquear y dominar territorios. Ahora había otra forma para generar riquezas: el comercio de mercancías con el Extremo Oriente. Es que mucha gente de este lado del mundo quería cosas que solamente se producían de este otro lado del mundo. Y esta gente, claro, muy bien, quería cosas que solo tenían estos, especialmente el oro y la plata que habían acumulado durante tantísimos siglos. Como las distancias entre un lado y el otro del mundo eran inmensas y viajar por ese entonces era muy peligroso, solo unas pocas rutas comerciales unían a estos dos mundos. ¿Y saben qué? Sí, todas esas rutas pasaban por la ciudad de Constantinopla, que se había convertido en un gigantesco embudo donde de un lado se juntaban todas las mercancías y del otro se distribuían por toda Europa y norte de África. Así fue, mis queridos, como lentamente el poder y la riqueza dejó de estar en manos de quienes ostentaban el ejército más poderoso y comenzó a estar en aquellos que controlaban el comercio. Constantinopla, la nueva Roma. La magnífica e impenetrable ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba a Occidente con el mundo del Extremo Oriente. Pero ¿quiénes vivían en Constantinopla? ¿Cómo se originó el poderoso Imperio Bizantino? Véalo en Verdades Verdaderas. Para resolver este acertijo, dirijámonos una vez más a la antigua Roma. En el 330 después de Cristo, un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia Roma, y del otro lado estaba un grupo de ciudadanos romanos quienes, cansados de la violencia, encontraron en la religión cristiana un refugio para escapar de tanta opresión. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla. Totalmente revolucionario. Fue el primer emperador romano de la historia en adoptar la religión cristiana. Esto permitió que muchísimos romanos pudieran practicar libremente el cristianismo sin temor a ser perseguidos o encarcelados por ello. Claro está que los orgullosos romanos que aún vivían en Roma no estaban muy conformes, que digamos, con todas estas decisiones. No estoy de acuerdo. Quieren mudarnos a un lugar llamado Constantin, que encima es difícil de pronunciar. Frente a tanto descontento, en el año 395 después de Cristo, un sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio, tuvo que dividir el imperio en dos partes: la de Oriente con capital en Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. Pero el Imperio de Occidente ya tenía sus días contados y nada podía detener su inevitable final. En el año 476, Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, el Imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. El gran Imperio Bizantino. Gracias a su estratégica ubicación, la mitad oriental del Imperio Romano prosperó y prosperó año tras año y se transformó en el Imperio Bizantino, que duró más de 1000 años. A principios del siglo VI, Bizancio tuvo su primer gran emperador. Este fue Justiniano el Grande. Justiniano tuvo muchísimos trabajos, ya que gobernó, escuchen esto, durante 38 años. ¡Wow! Justiniano tomó el dinero que quedaba gracias al comercio y con él mandó a hacer grandes obras.
Primero, construyó la flota de guerra más importante de todo el mar Mediterráneo y con ella protegió a todos los barcos mercantes del acecho de los piratas. Además, conquistó vastísimos territorios, incluyendo Italia, Grecia, Turquía, partes de España, África y Egipto. Un territorio tan extenso que unía gente de tan diversas culturas y religiones era muy difícil de mantener unido. Justiniano era consciente que la unión del imperio se lograría solo con la unión en la religión. Entonces, aprovechó la influyente religión cristiana y obligó a todos los habitantes de su imperio a adoptar el cristianismo como la única religión. También mandó a construir muchísimas iglesias. No vaya a ser que alguien todavía tuviera dudas acerca de cuál era el templo al que tenían que ir a rezar. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida esta cúpula, parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la Iglesia Católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Ahora sí que no comprendo nada. ¿Acaso no eran todos cristianos? Sí, Pipo, todos eran cristianos, pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta. Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa.